Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Marinero. A continuación vamos a proceder con lo que es la tarea de la materia de control estadístico de la calidad del Tecnológico de Tijuana con el profesor Juan Morales del periodo agosto-diciembre de 2019. Vamos a proceder con lo que es la unidad 2, que se llama gráficas de control para variables. Mi nombre es Marinero Huerta Yotanguiel. Herramientas de la calidad, gráficas de control. Vamos a empezar con lo que son gráficas de control. Si una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas específicas. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en consecuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites del control representan la variación del proceso. Una gráfica de control que dice los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites del control indican que su proceso está bajo control y representan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí vemos que los puntos que están dentro de los límites de control. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Se pueden utilizar para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un tiempo especificado. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Esos son los límites de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central, 3 arriba y 3 abajo. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite del control superior. Esos puntos fuera de control indican que esos subgrupos están arriba del esperado. Esto es lo esperado, pero esos son los que están fuera. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificaciones están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal de una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Pues dice que es el resultado real, pero pues, debemos tener un objetivo. Aquí están los límites. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios según el gráfico de control indican la presencia de una variación por causas especiales.
Bueno, aquí tenemos lo que son ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. En este caso el proceso es hornear un pan. Una causa común de variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura regularmente. La causa especial de variación: al cambiar de la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, se puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Esta es una causa especial. Registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional al registrar la información de contacto del cliente. Una causa especial sería: un operador sin entrenamiento, nuevo en el empleo, comete numerosos errores de ingreso de datos. Eso ya es una causa especial. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Una causa especial sería: cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Prueba 1 dice: en un punto más con respecto a la línea neutral, la prueba identifica sus grupos. La variancia con respecto a la línea central, la prueba 1 identifica sus grupos son comunes en comparación con otros subgrupos. La prueba 1 se conoce universalmente como una prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Si pequeños cambios en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. La prueba 2 dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado y la variación del proceso. Si pequeños cambios en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para implementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Bueno, esa es la prueba 3, serían 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Aquí está mostrando en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Nada más está buscando los puntos consecutivos. La prueba 4 dice 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación de un proceso sea aleatorio, pero un punto que no pasa de la prueba 4 podría indicar que el patrón de variación es predecible. Nos dice que detecta la variación del sistema. Aquí está la prueba de variación del sistema. Se va hasta abajo. Dice la prueba 5 dice 2 de cada 3 puntos más de la distribución estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Cambios pequeños. La prueba 6 nos dice que 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Bueno, la prueba 7 nos dice 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central y cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación. Se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Digamos, puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8 dice 8 puntos consecutivos de más de un sigma con respecto a la línea central de cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla, un patrón que ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Aquí vemos que tiene más de 8 sigma respecto a la línea central.
Nos dice que se sitúan en los límites, clasificación en límite, clasificación en límite, clasificación en límite. Herramientas de calidad, tipos de datos. Tipos de datos, dice la gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales de Poisson. Tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o .001. Los valores para las variables atribuidos están restringidos en categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores atribuidos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos de una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones objetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo para recolectar los datos. Un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas efectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar las decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos de datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de suspensión automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es Do you know SPC? Lo que es SPC. Definition. Bueno, do you know SPC? I am beginner, I read it, I have training, I've used it, I could teach it. Bueno, yo en este caso he leído y lo he usado en el trabajo. Lo he usado porque he sido, más que nada he sido usuario, no lo he realizado. Definition. Statistical process control is the application of statistical methods of analyzing and control the variation of process. We gather data for SPC to learn when our process has changed, monitor process, ensure any words, understand what happened in our process of so what we duplicate in the future. Things to remember about SPC, cosas que recordar acerca de SPC. SPC stand for Statistical Process Control. Statistical Process Control proceso de calidad. Sería que es control estadístico del proceso. Often these techniques are applied post product characteristics instead of input process characteristics. Like to monitor the outputs necessary fix tip, but input controls in the measurement system are critical to
Proper data analysis, measuring variation must be understood and in statistical control before application or SPC. Measuring variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. El impacto de la medición que en SPC, que el error, estudia el desempeño y las relaciones reales en el resultado de medir el sistema del operador. Es el estudio de la variación nada más, no es la variación real. Si por ejemplo si tenemos una dimensión de 1 más menos 0.001 pulgada, unas décimas, el 30% de gauge row will be 2.03 variation could be attributed to the measuring methods. This means the part measures 1 inch, 10 inch, with tolerancia variación contra detención. Así que dependía de la inspección, la conformidad del producto, el proceso produce el trabajo y scrap. Inspección no incrementa la calidad, all efectos anyways, detección y tolerance quiz. Aquí tenemos lo que es la definición del proceso, dice las entradas, el proceso, salidas, dice las entradas, tracking inputs allows used to be reactive. El proceso, el outputs, tracking output forces used to be reactive. Molding process, las características del material, las condiciones del molde, la temperatura, la humedad, el proceso, las salidas, las emisiones del producto, yield, defects. Control charts are used to assess process variation and their success and control and improve process performance over time. El control chart se enfoca en la atención a detectar y mantener el proceso de variación over time. Distinguishes special causes of variation for common causes of variation. Service ground control for the process help to produce activities be showy when a process is performing well and where it is out of control. Provides a common language for description process performance. Tipos de variación, causas comunes y causas especiales. Common causes some variation is expected in any process predictable. Natural variation due to random shifts in factors always present in the process. Special cases. Some variation causes be rare or significant events impredecibles. Control charts help use identify special case variation. Bueno, aquí nos está dando una explicación de lo que es lo que vimos arriba, que era de la humedad, el de moldes, la temperatura, material diferente, diferente máquina de desempeño, los ajustes de herramientas de las máquinas. Causas especiales, tool breaks y core machine setup. Raw material, significantly different material, significant change in immediately. 49 and 17. Whatever causes cycle interruption is normal alarm itself, but the cause is the downtime. What example of official causes of variation do special individual area. Variación, ejemplos de special causes. Aquí son los especiales, ¿no? Sí, ahora como causa de variación expresión por los forms y su nombre estable and predictable over time. Examples of common versus special causas variación. Y the special causes variation are present in the process unstable, especial not predictable. Ya se predicen, los otros no se pueden predecir.
Dice las comunes causas de variación son aceptables del producto. O sea, el control no es nada aceptable del producto. Que ya me dan ahí más detalle. Bueno, aquí están los control charts, the voice of the process. Control charts hay time series charts with control limits, límites. El superior, el inferior. SPC calculations provide the use control limits when held determine how much variation is too much variation. Que nos ayudan a entender con qué tan estable es nuestro proceso. Bueno, es lo que vimos anteriormente, el límite superior, el límite inferior, lo que es la línea central. Tipos de control chart types. Control chart selection lines, el inicio, type of data, variable data, subgroup size 1, char, x bar, r char, x bar, and face chart. Chart, constant sample size, the key effects, Bueno, aquí un ejemplo del central limit theorem. De frecuencia y distribución, chart. Frecuencia y distribución. Control chart construction, cómo se construye. Control chart construction. Estamos mostrando cuál es el límite superior, el límite inferior. En histogram relationship, el histogram on chart. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es control R y la control S. Pero esto lo vamos a ver a continuación para poder hablar de esto, porque vamos por partes. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a continuar con lo que son gráficas XR. Y si se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso. La gráfica X es la gráfica XR. Y el rango del proceso, gráfica R. La media del proceso es la gráfica X y el rango del proceso es la gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Si las gráficas X y R se muestran juntas, porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Sé por qué la gráfica. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera del control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a proceder. Este es el ejemplo, vamos a verlo. Este es el ejemplo de la máquina de soldadura, para los que no lo conocen.
temperatura y viscosidad para que quede soldado los componentes. Y aquí es donde está. Bueno, vamos a ver lo que es el ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice que son 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. Por 125 días. Entonces nos da que son 625 días. Así es. Vamos a hacer la gráfica XR. Estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables por su grupo, gráfica R. Aquí nos columna. Pues la variación pues es la temperatura. Lo que queremos saber. En etiquetas ya le pusimos lo que es gráfica de control de XR de la temperatura. Aceptar opciones de XR. Entonces vamos a ver pruebas. Vamos a seleccionar todas, que dice desviación estándar es una línea central, cada puntos consecutivos del mismo lado de la línea, cada puntos consecutivos todos descendentes o todos descendentes, lo que nos va a mostrar, tirando hacia arriba y hacia abajo, cada más un punto de desviación estándar de la línea central del mismo lado, cada más uno de menos mayor que desviación estándar del mismo lado, cada punto consecutivo de la línea normal, cada punto consecutivo de la línea central de cualquier lado, la vamos a aceptar. Vamos a ver qué es lo que nos faltaba. Nos faltaba el tamaño de los subgrupos, que son 5. Aquí está lo que es la gráfica XR. Supone que en medio de la muestra la X es 24.816, nuestro límite superior, nuestro límite inferior y el rango de la muestra. En este caso sería la temperatura. Esta es nuestra gráfica XR. Entonces vamos a hacer lo que es el siguiente ejemplo, que nos dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio de megapascales y sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 dispositivos, los cuales tomó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje, entonces tomaron 750 datos. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Esto es lo que es la máquina de succión. Ok, pues vamos a seguir con los siguientes datos.
Aquí están nuestros datos y les di a 1 las máquinas, así que fueron durante 125 días consecutivos y de 6 máquinas. 125 días consecutivos fueron 6 máquinas, entonces son 750 los datos que tenemos. Estadísticas, gráficas de control, horario, PCR, succión, presión de vacío, luego los subgrupos son 6. Entonces vamos a de lo que sí fue R. Pero vamos a hacer las mismas. Z en etiquetas. Podemos ponerlo con. Vamos a hacer gráficas de nivel de succión, gráfica X R de nivel de succión. Aquí está nuestra gráfica, que nos dice que la media es 3.9493 y el rango es de 0.115.6. Nuestra gráfica de succión, la media de la muestra, y aquí se sale al parecer que hallaron dos, que es el 61. Tiene 1, succión 3.96. No tiene que ver. Bueno, esto es lo que vimos, la gráfica de control XR, que son nuestros datos, los puntos que se salen, como nos está mostrando aquí. Prueba 1, punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los puntos 67. Prueba 2.9, dice puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, la prueba falló en los puntos 52. Pero me estoy diciendo que hubo fallas en lo que es el proceso, más que nada. A continuación vamos a seguir con lo que es la gráfica, dice gráficas de control para variables, gráficas XS, lo que sigue. Puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, utiliza la gráfica XR, es lo que nos habían dicho en la primera parte. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos variables de subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas y la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráfica XS. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la expresión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran
pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectarían. Dice primer ejemplo es que tenemos una empresa que produce tarjetas electrónicas, requiere analizarse la temperatura de la soldadura de las máquinas, presión de soldadura está bajo control, realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales son máquinas diferentes. Y vamos al proceso. Bueno, vamos a proseguir con los datos. Es que los datos son estos los datos. Entonces aquí tenemos lo que son los días. Dice que fueron 50 días. Tenemos 50 días y fueron lo que son 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. 25 máquinas diferentes. Entonces 50 días, pues el día 1 tomaron hasta la 25, así sucesivamente 2, otra vez hasta la 25, otra vez hasta la 25, y en total tomaron 1250 datos de temperatura. Lo podemos ver aquí. Bueno, y aquí estamos en lo que es Minitab. Vamos a realizar vamos a seguir con lo que es el ejemplo. Entonces nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable por grupo. Voy a utilizar S, vamos a usar ahorita una columna. En la columna que queremos saber es la de temperatura, porque son los datos que queremos saber. El tamaño de ese grupo son 25. De etiquetas es que se llama gráfica de control XS de temperatura. Vamos a aceptar.
las opciones, seleccionar las que tenemos aquí disponibles, aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica XS, lo cual nos muestra que son las medias. En este caso sería la media del día 1. Entonces está fuera de control, es que la media fue de fallaron 1. En realidad la media es de 23, aquí es de 38, ya está más fuerte. Lo que nos dice al principio, dice que el tamaño de su grupo es 8 menos, el subgrupo es de 9 o más. Entonces aquí tenemos lo de media y lo que es el rango de la desviación estándar de la gráfica S. La desviación, tuvo una desviación estándar de 0.823, aquí tuvo una muestra de 1.093, o sea que era más menos 3, igual más menos 3. Es una gráfica de control XS de la temperatura. Y el siguiente ejemplo nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de evasión de megapascales, sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos. Aquí se debe haber equivocado, profesor, porque es una XS. Con los siguientes datos los puedes representar 30 días consecutivos en los que se van a máquinas con 150 datos. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces eso es lo que es la succión. La máquina de succión en megapascales. De la succión de las máquinas de montaje. Lo succiona, se lo lleva. ¿Qué sigue? Se lo lleva. Ok. Les dice son 25 máquinas de montaje, entonces vas a tomar los 750 datos. Entonces aquí tenemos máquinas de succión versión MPA, megapascales. Entonces un día nos dice que fueron 30 días consecutivos de 25 máquinas. 30 días de 25 máquinas. Entonces el día 30, 1, 2, 10, 12, 35. En total fueron 750 datos. Día 1 se tomaron los 25 datos y aquí están. Tenemos estadísticas, gráficas de control, gráficas de grupo, XX, una columna, succión, lo que queremos saber. En este caso dice que fueron 30 días, tenemos 25 máquinas. 25. Etiquetas, dice gráfica de control. XS le activamos las pruebas, todas las pruebas. Aceptar, vamos a aceptar. Esta es nuestra gráfica, que nos dice que la media es de el día 2 es de 4,
La media total es de 4.045. Aquí porque se lo follaron 3, muestra 21. Y esta es la desviación estándar que es de la muestra. La desviación estándar de este día es de 0.042 y este día es de 0.068. Aquí vemos que es de, la media es de 0.049 más menos 3, entonces es 0.04, debe llegar a 0.07 con 3, 70 con 3, y la mínima debe ser 0.027 con 68. Hasta aquí tenemos nuestra gráfica de sección XS en megapascales. Igual la media, aquí está, que la media debe ser 4.045, el límite superior de 4.075 y el límite inferior 4.016 más menos 3, lo que debe tener. Bueno, vamos a proseguir con los siguientes ejercicios. Bueno, ya para ver el primer ejemplo de la gráfica XR, vamos a realizar lo que es el primer ejercicio. Entonces nos dice que el primer día, dice que vamos a hacer, fueron de 4 días, fueron máquinas, igual 4 máquinas, y vamos a tomar el scratch por cada máquina que hubo. Entonces el primer día se tomó el scratch de las 4 máquinas, y el primer día la máquina 1 fueron 2 piezas, el segundo día fueron el primer día la segunda máquina tuvo 2, el primer día la tercera máquina tuvo 2 piezas de scrap, y el primer día la cuarta máquina tuvo 5 piezas de scrap. Entonces vamos a hacer lo que es calcular gráficas de control, los grupos, lógicas de el scrap, y los tamaños de los grupos son 4, porque son 4 máquinas de las que levantamos el scrap que tiene. Las opciones de barras pues se seleccionan todas, y vamos a hacer que más lo de las etiquetas. Gráfica de control X R del scrap. Tenemos que la media es de 3, el límite superior es de 5, el límite inferior es de 0.63. En este caso yo creo que no aplicaría porque hay o no hay. 3, 7 y 0. La desviación estándar. El día 1 fueron, muestra fuera de 2.5. El día 2 la media es de 2, y día, muestra 3, 2. Ok, se la gráfica XR de lo que es el scrap. Serviría para ver cómo está saliendo el scrap. Bueno, el siguiente ejemplo sería de los días en los que se ha rellenado lo que es el coolant. En este caso son una muestra de 30 días, lo que es un mes, de 25 máquinas, y lo que se ha ido rellenando el coolant por día, pues para tener un control más o menos de qué es lo que se está consumiendo. El coolant es un líquido que siempre va a estar consumiendo, pero en este caso lo estamos controlando nada más para saber cómo está yendo, si tenemos alguna fuga, o en caso de que tengamos alguna fuga, poder controlarla. Pero en este caso ya son más de 25 datos, por lo tanto es una gráfica XS. Estadísticas, gráficas de control, gráficas XS, viendo el coolant. Aquí son 25 máquinas,
Las barras XS, etapas, pruebas, aceptar. Y vamos a ver lo que son etiquetas gráficas de control XS, refill, coolant. Entonces vamos a ver cómo está nuestra gráfica de control de XS. Lo que tenemos es que de la misma manera se puede editar. Aquí está lo que se ha ido rellenando en mililitros. Límite superior, límite inferior. Pues el límite inferior en esta gráfica no, pues si no se rellenara nada estaría bien, ¿no? Como en estas partes. Pero como en estas que se tuvo que rellenar más, hay que ver el por qué. A eso nos podemos ir a qué es lo que se hizo ese día en esa máquina, del día 25 al día 28. Esto a lo mejor le estuvo parada la máquina, a lo mejor por eso no se rellenó, pero en esto sí y en esto también. A ver qué es lo que se hizo en esos días, por qué se rellenó de más, o aquí bajó, a lo mejor no hubo problema, pero nada más saber por qué ese día se rellenó de más, o qué fue lo que pasó el día anterior, más que nada para que afectara ese día. Pero así está nuestra gráfica XS y damos por terminado.